Nos encontramos con el ingeniero Miguel Gil Guzmán, director del planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México. Buenas tardes, ingeniero. Queremos que nos platique sobre el fenómeno que vamos a vivir todos los mexicanos el próximo 11 de julio, el eclipse total de sol. ¿Cuál es el origen de este fenómeno y en qué consiste? Bueno, de hecho, hay muchos tipos de eclipses. Eclipse quiere decir ausencia de algo. Normalmente tenemos eclipses en astronomía de muchos tipos. Tenemos estrellas eclipsantes, galaxias eclipsantes y desde luego el eclipse que nos ocupa a nosotros, que es de acuerdo con el Sol, con la Luna y la Tierra, con los movimientos de estos tres cuerpos celestes, en un momento dado, ya sea que la Tierra tape la luz del Sol hacia la Luna o la Luna nos tape la luz del Sol hacia la Tierra, tenemos eclipses, ya sea eclipse de Sol o eclipse de Luna. El que nos ocupa en particular ahora, el del 11 de julio, es un eclipse muy especial por la enorme cantidad de gentes que podrá observarlo, y se debe a que la Luna se va a atravesar, por decirlo de esa forma, entre la Tierra y el Sol, de tal manera que nos va a cubrir la luz del Sol en una parte, en una franja de nuestro planeta. No es que la sombra sea una franja, la sombra es circular completamente, pero al marcarla sobre un plano y la forma en que se desplaza, nos va a dar una línea que se inicia desde Hawái, poco antes de Hawái, por esa región, viene a la República Mexicana, entrando por La Paz, Baja California, recorre los estados más habitados de nuestro país y finalmente sale por el estado de Chiapas, se va bordeando Sudamérica y termina en el centro de Brasil. ¿Qué influencia va a tener este eclipse en lo que es el medio ambiente? En el medio ambiente afecta poco en realidad, es una sombra, nos afecta igual que una sombra, desde luego es una sombra muy grande, una sombra que ya en la superficie de nuestro planeta tiene 250 kilómetros de diámetro. Al igual que cuando nosotros pasamos de un lugar soleado a un lugar sombreado, a la sombra de una casa, de un árbol, va a descender la temperatura. En este caso, como la sombra es muy grande, tendremos una disminución de temperatura del orden de 10 grados o poco más. Por otra parte, es una sombra que avanza, que trae una velocidad del orden de 2.000 kilómetros por hora, más de 2.000 kilómetros por hora. A esta velocidad no se tiene un desplazamiento de aire muy fuerte o muy grande porque rebasa los fenómenos de turbulencia. Sin embargo, aún así sentiremos un viento que lo vamos a sentir fresco por estar ya en la sombra, y de ahí, en cuanto a los efectos directos, creo que no pasará. En cuanto al oscurecimiento de la región donde estemos nosotros, pues sí es otro fenómeno, y sobre todo pues el espectáculo que nos presenta, de que se nos haga de noche en plena luz de día. Esto es lo más impresionante en realidad. No es un efecto directo, sino que es más bien psicológico, diría yo. En sí, el eclipse va a ser total. ¿Cuál es la diferencia del eclipse total de sol a cualquier otro tipo de eclipse? Bueno, en ese caso hablaríamos primero de los eclipses de luna, del cual se tiene uno 15 días antes del eclipse del 11 de julio aproximadamente, el día de ayer, el día 26 hay un eclipse de luna, y 15 días después aproximadamente hay otro también. Los eclipses se dan 2 veces por año, en lo que se llama mes de eclipses, y cuando queda alineada la línea de los nodos, se llama una región donde se cruzan los planos de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Donde se cruzan es donde se pueden dar los eclipses. De los eclipses de Luna tenemos 3 tipos de eclipses. Uno de ellos sería eclipse total de Luna, que es cuando la Tierra le obstruye totalmente el paso de la luz del Sol a la Luna, y entonces debiera desaparecer. No desaparece de nuestra vista porque sigue pasando algo de luz a través de la atmósfera de la Tierra, que hace un efecto lenticular y pasa hacia la Luna, pero sí logramos ver que la luz que le llega a la Luna está totalmente enrojecida. La Luna se ve roja, muy oscura, en el momento de un eclipse total
de luna. Esto se debe a que la luz que pasa por la atmósfera de la Tierra toma esa coloración, lo mismo que nosotros notamos cuando vemos una puesta de sol en el mar, por ejemplo, o algo así lejano. Vemos que el sol se ve sumamente rojo, se debe a la coloración en grandes espacios de nuestra atmósfera. De los eclipses de luna podemos tener también un eclipse penumbral. Esto quiere decir que la luna no queda dentro de la sombra total de la Tierra, sino que queda en una semisombra. Alcanza a pasar algo de luz. Sabemos que el Sol es sumamente grande, la Tierra es bastante más pequeña, y entonces tenemos un cono de sombra total y un cono de sombra penumbral a los lados. Cuando toca la luna la penumbra, entonces es un eclipse penumbral. Y si por otro lado la luna no queda totalmente inmersa en ninguna de estas sombras, sino nada más parcialmente, entonces es un eclipse parcial de luna. ¿Verdad? Esos son los tres. En cuanto a los eclipses de sol, de hecho, podríamos mencionar lo mismo, ¿verdad? La luna no gira alrededor de la Tierra en un círculo perfecto, sino en una órbita elíptica. Esto quiere decir que en ocasiones está más lejos de nosotros y en ocasiones está más cerca. Cuando está más lejos, obviamente la vemos un poquito más pequeña y entonces no alcanza a tapar completamente al Sol. Se alcanza a ver una orilla del Sol, un anillo del Sol, y se le llama a estos eclipses eclipse anular. Por otra parte, cuando ocurre un eclipse y tenemos a la luna en las regiones cercanas a nuestro planeta, la vemos más grande. Y entonces no solamente tapa al Sol por completo, sino que tarda varios minutos en que el Sol queda oculto detrás de la Luna, como en el caso de este eclipse que va a durar para el Distrito Federal aproximadamente 6 minutos y medio. Y el otro tipo de eclipses que podremos mencionar es el eclipse parcial, cuando la Luna no tapa al Sol completamente ni al centro, sino que pasa por un lado, y entonces tenemos un eclipse parcial. Siempre que hay un eclipse total, hay eclipse parcial a los lados de donde está el eclipse total. Podemos mencionar el caso de Acapulco, que va a estar en un 98% de eclipse, pero no va a llegar a ser total. Entonces se va a seguir viendo una parte del Sol, y esto no permite que se haga de noche. El Sol nos envía tanta energía que con una pequeña parte que alcancemos a ver, ilumina el espacio donde nos encontramos y no se hace de noche. No se ven las estrellas, no se ven planetas. Es el caso de toda la República Mexicana, donde no se va a ver la franja. Se va a ocultar el Sol en una proporción de un 40, 50, 60%, dependiendo de la distancia donde estemos. Y se verá como parcial incluso hasta Canadá. O sea, en esas regiones se verá que el Sol se oculta una pequeña parte, la Luna alcanza a entrar un poquito. Esos son los tres tipos de eclipses que podemos mencionar en cuanto al Sol también. En, digamos, todo el espectáculo que se pudiera presentar antes, durante y después del eclipse, ¿cómo lo podemos observar? Tanto ahora sí que al Sol directamente, como aquí en la Tierra. ¿Qué efectos vamos a poder observar o qué es lo que vamos a poder presenciar? Bueno, en cuanto a lo que usted dice de cómo podemos observarlo, hay que tener verdaderamente muchas precauciones. Como mencionaba, la energía que el Sol radia hacia la Tierra es tan intensa, tan fuerte, que puede dañarnos la vista muy fácilmente. Entonces debemos tener mucho cuidado. Ya para el eclipse, como lo vamos a ver desde el lugar donde nos encontremos, sobre todo si estamos en la franja de totalidad, será de la siguiente forma. Tendremos el primer contacto, que así se le llama cuando la Luna toca al Sol en uno de sus extremos y empieza a taparlo. Ese es el primer contacto. El segundo contacto es cuando la Luna ya lo cubrió completamente. Bueno, pues del primer contacto al segundo, todavía vamos a estar viendo una parte del Sol, ¿verdad? Al principio lo veremos casi completo y al final, ya para completarse el segundo contacto, veremos una pequeña parte. No debemos voltear a ver el Sol directamente en esta etapa, que dura aproximadamente 1 hora y media, porque está el Sol presente, nos puede dañar la vista si lo vemos en forma directa. Lo que recomendamos es que esta etapa se vea únicamente por métodos indirectos, en forma indirecta, que se use para esto un cartón, una cartulina perforada con una perforación de 1 milímetro, o mejor aún, con varias perforaciones de diversos tamaños, desde menos de medio milímetro hasta unos 3, 4, 5 milímetros, y ver la luz que pasa a través de esta cartulina proyectada en el suelo.
Al verla proyectada en el suelo sobre un papel blanco o un cartón blanco también, veremos la figura del Sol que se irá deformando de acuerdo conforme vaya avanzando el eclipse. Conforme vaya cubriendo la luna al Sol, se irá deformando, se irá haciendo una media luna cada vez más angosta. Y esto no daña la vista, estaremos viendo la proyección en el suelo únicamente, ¿verdad? Otros métodos que podemos usar en forma indirecta es usar un pequeño espejito de unos 2 milímetros, que es difícil cortar un espejo de este tamaño, pero lo que sí podemos hacer es a un espejo más grande ponerle un cartón encima con una perforación de 2 milímetros y lanzar el cardillo de luz o la proyección de la luz hacia una pared blanca o una pantalla en el techo de la casa o en algún lugar así, y veremos también una imagen del Sol proyectada que se irá deformando conforme vaya avanzando el tiempo. Otro método también muy interesante es la televisión, desde luego. Además, con la ventaja de que el día del eclipse pues, se está transmitiendo el eclipse desde Baja California, desde Guadalajara, desde Nayarit, en fin, de todos los estados de la República donde se va a ver como total. Y tendremos oportunidad de verlo varias veces, porque, como decimos, la sombra la sombra de totalidad dura aproximadamente 6 minutos y medio, y desde que se da el eclipse en La Paz, Baja California, a que se ve en México, pues pasa aproximadamente una media hora, ya que la sombra, como mencionábamos, viene a una velocidad de poco más de 2000 kilómetros por hora, desplazándose sobre la superficie de la Tierra. Entonces podremos ver el eclipse en varios lugares donde esté despejado, y ya en el momento apropiado, ya que el Sol esté casi oculto en la región donde nosotros nos encontremos, podemos salir a ver la totalidad. Ya cuando el Sol está completamente tapado es como si estuviéramos en la sombra pues, de un árbol, de una casa, ¿verdad? Si no vemos ya ninguna pequeña parte del Sol, ya no nos puede dañar la vista. Entonces veremos la atmósfera del Sol, la corona solar. La corona solar tiene una intensidad luminosa inferior a 100 veces la intensidad luminosa de la luna llena, o sea, da 100 veces menos luz que la luna llena. Y eso nos permite que veamos estrellas muy cerca del Sol, incluso dentro de la corona en algunos casos. Podemos ver los planetas más brillantes, como son Mercurio y Venus, que son los más cercanos al Sol sobre todo, y en esta ocasión estarán por ahí también alineados con estos otros, Marte y Júpiter. Entonces va a ser un espectáculo muy interesante, muy bonito, y desde luego pues, no recomendamos que todo el tiempo se esté viendo la corona. Se recomienda que son 6 minutos y medio, hay que ver el entorno, ver cómo está alrededor de nosotros oscurecida la ciudad o el lugar donde nos encontremos. Si estamos en la ciudad veremos que las luces de las calles prenden automáticamente, las luces de los coches tendrán que prenderse y la gente que esté dentro de su casa tendrá que prender la luz porque no va a ver en el momento del eclipse. Y si estamos en el campo, pues recomendamos observar el comportamiento de los animales. Normalmente empiezan a tratar de irse al lugar donde duermen generalmente, ¿verdad? Pues queremos darle las gracias por esta charla que nos ha concedido y que nos permite ver más claramente lo que va a ser este fenómeno. No nomás es decir, la luna se va a interponer al sol, sino tiene una serie de, pues que serían conceptualidades que conforman todo este eclipse y que a la vez va a ser un espectáculo que tenemos la suerte de vivirlo. No nada más, siento yo que hasta sobre la mayoría de la gente del mundo, claro, porque México va a tener esa fortuna, la mayor parte del territorio, y pues nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento y pues muchas gracias.